¿Qué tal amigos? Muy buenas con todos. Hello everyone, welcome to all. En esta ocasión, continuando con los tutoriales del curso de métodos numéricos, vamos a desarrollar el método de Newton-Raphson. Antes de continuar con este método, quisiera mencionarle que este método primero fue desarrollado teóricamente por Newton, pero recién en el año de 1711 a 1736 lo publica. Pero para eso ya Joseph Raphson, 46 años antes, ya lo había publicado. Ahora, supuestamente se podría atribuir a Raphson, ¿no? Pero Raphson tenía un enfoque más práctico y sencillo, ¿no? Entonces, pero Newton tenía un carácter más teórico, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta quién ya lo había analizado y estudiado este método, ¿no? Newton tenía un enfoque más algebraico, Raphson tenía un enfoque con el cálculo. Entonces, luego, en el año de 1760, vino un tal Judson y unifica estos dos métodos, ¿no? De tal forma que él se denomina el método de Newton-Raphson, ¿no? Ahora, este método se utiliza tanto en la estadística y también en la ingeniería, ¿no? Justamente este método, ¿no? Pero como todo método tiene pues, su talón de Aquiles, ¿no? Este método también hay momentos en que también no se puede aplicar. Y ahí tenemos que hacer uso de otros métodos adicionales, ¿no? Que propiamente se podría llamar el método de Newton-Raphson y Euler, ¿no? Para los tres grandes. Pero no he visto ese método, ¿no? Sino que es un apoyo siempre y cuando aparecen aquellas funciones que no se pueden derivar, ¿no? Entonces empecemos. Bueno, empecemos brevemente. Tenemos una función f de x que es continua en un intervalo, ¿no? Ya este intervalo tiene una coma positiva y una coma negativa, como hemos indicado, ¿no? Ahora se hace cero cuando esa función es cero, ¿no? Y en ese punto se llama la raíz, ¿no? Que es el punto que queremos conocer, ¿no? Para hacer el uso del método de Newton-Raphson, tenemos que colocar un punto cualquiera en dicho intervalo, ¿no? De la función continua, ¿no? Por ejemplo, este punto amarillo, ¿no? Este punto amarillo va a tener sus coordenadas x1 y y1. Vamos a trazar una recta tangente en ese punto. Y ya sabemos, ¿no? A dónde vamos, ¿no? Dicha tangente es la pendiente o la derivada de esa función f de x evaluada en ese punto x1, ¿no? Entonces, ahí está la pendiente. Luego tenemos los ejes coordenados. Luego de ello, vamos a hacer... Ahora, cuando nosotros prolongamos esta recta tangente, se va a intersectar en el eje x en este punto moradito. Por ahí podríamos decir que ya se acercó cerca a la raíz r, ¿no? A xr, ¿no? Bueno, continuamos, vamos a aplicar la tangente o la derivada que nosotros conocemos, ¿no? X1, tenemos la altura y la base, ¿no? Y1, x1 menos x2, ¿no? Entonces la pendiente vendría a ser la tangente de ese ángulo alfa, ¿no? Entonces va a ser la altura y1 sobre x1 menos x2, ¿no? Entonces despejamos x2 y vamos a encontrar esta expresión, ¿no? Luego de ello, vamos a trazar nuevamente por este punto x2 que hemos obtenido al intersectar esa recta tangente, de tal forma que se va a intersectar en este punto rojo de la función f de x. Nuevamente vamos a trazar una recta tangente o la derivada en ese punto rojito. Ahora, si podemos apreciar ahora esta recta naranja, cuando se intersecta en el eje x, podemos apreciar que ahora obtenemos un punto verde ahí, ¿ve? Este punto verde se acerca tan cerca, o sea, tiene una aproximación eficiente hacia la raíz, ¿ve? En solo dos interacciones, ¿ve? Es por eso que este método es eficiente, ¿no? Bueno, una vez que nosotros sabemos que un punto siguiente se puede obtener de acuerdo a las derivadas, entonces armamos el algoritmo, ¿no? Que como hemos visto en la ecuación anterior, es x2 igual al punto anterior de x1 sobre y1, la función evaluada en x1, sobre la derivada evaluada en ese punto, ¿no? Entonces el algoritmo se desarrolla de la siguiente forma, ¿no? El punto siguiente va a ser el punto anterior menos la función evaluada en el punto anterior sobre la derivada en el punto anterior, ¿no? Bueno, la expresión que se aprecia ahí, ¿no? Ahí también tenemos ahora el error absoluto, ¿no? Que se coloca entre barras de absoluto porque dicha función o intervalo también podemos estar en intervalos negativos, ¿no? De tal forma que nuestro porcentaje tiene que ser positivo, ¿no? Bueno, ahí esa es la expresión o el algoritmo de la valor del error absoluto. Bueno, acá ya tenemos el código que se va a copiar en la descripción del video. Ahí, pero cabe mencionar que ahí se agrega una línea de código que es el simps x, que podemos apreciar en la segunda línea del código. Eso es para determinar que x es la variable en la cual se va a trabajar durante toda la línea de código, ¿no? Nosotros podemos llamarle t, y o cualquier otro valor a esa variable, ¿no? En este caso vamos a llamarle x, ¿no? Luego vamos a ingresar esta función. Recordemos que en los anteriores programas de MATLAB la función a veces se tenía que ingresar en forma de texto. En esta ocasión se ingresa tal cual se presenta o la queremos desarrollar, ¿no? De ahí tenemos que desarrollar la derivada. Y la función que desarrolla la derivada de una función se denomina como TIF, ¿ya? Que se va a guardar en la variable x. Bueno, ahí también nos pide el primer punto de desarrollo, que lo vamos a denominar x1, que va a ser el primer elemento de un vector fila, ¿ya? K1, que es un contractor, tol, la tolerancia, ¿no? Es tu error máximo que tú deseas que sea mínimo el error, ¿no? O sea, el error. Entonces, en este caso yo trabajo con 0.001, ¿no? O 10 a la menos 3. Y doy un error absoluto de arranque, ¿no? Igual al valor de 100 para que corra mi while, ¿no? Para que diga, ¿no? 100 es mayor a la tolerancia que he colocado, sí, ¿no? Y ahí empieza a arrancar, ¿no?
lo primero que hago es guardar esa variable x minúscula en el primer elemento que he ingresado, ¿no? xk1, ¿no? Como el primer valor es 1, y ahí se desarrolla el algoritmo que ya hemos indicado en la línea de acá, ¿no? El xk más 1, ese valor se coloca ahí, ¿no? Se evalúa en la función f y se evalúa también la función g, ¿no? Que es la derivada como denominador, ¿no? Ahí obtenemos también el nuevo error absoluto, que es el punto actual menos el anterior, sobre el punto actual, ¿no? De ahí se tiene que interactuar de tal forma que el k tiene que crecer una unidad, ¿no? Luego de ello, tengo que saber cuántas interacciones hace, ¿no? Ahí le pongo k-1 porque recordemos que si en la primera interacción resulta que es verdad, lo va a sumar ya, ¿no? Cuando vuelve y resulta que ya no es verdad, ya lo había sumado, ¿no? Es por eso que yo le resto, ¿no? Entonces, por eso se resta -1. De ahí pongo el xn, que es decir, el último elemento, o la última raíz, ¿no? Que se aproxima a la raíz real, ¿no? Bueno, vamos a pasar ahora a MATLAB. En esta parte ya tenemos el abierto. Vamos a evaluar nuevamente. Bueno, ustedes copien el código si es necesario, les va a servir bastante, pueden mejorarlo, ¿no? La cuestión es mostrarle nomás. Bueno, acá tenemos la línea de códigos presentado. Lo único que vamos a hacer es ejecutarlo, ¿no? Pequeñito, ¿no? Entonces, como hemos visto en la diapositiva, vamos a evaluar la función e a la menos x, ¿no? Entonces, acá ya lo tenemos, del oyente. Me dice ingrese el primer punto, ¿no? ¿Desde qué punto voy a analizar, no? Yo le he colocado desde el 0 y la tolerancia mínima es 0.01, ¿no? Bueno, con la que yo trabajo. Entonces, mire, apreciamos que el método desarrolla 4 interacciones nada más y ya se aproxima cercanamente a la raíz real en 4 interacciones y te muestra esa raíz, ¿no? 0.5071 prácticamente es esa raíz, ¿no? Bueno, eso hasta ahí interesante, interesante. Bueno, no hay otra cosa más que mostrarle, pero vamos a ver el talón de Aquiles y qué algoritmo se puede desarrollar. Vamos a ver en esta pizarrita y vamos a ver cómo se puede hacer cuando ya no se puede desarrollar esas derivadas, ¿no? Supuestamente estas derivadas son conocidas y sencillas de desarrollar, ¿no? Entonces empecemos a ver. Miren, eh, habíamos desarrollado el método de Euler, ¿no? Habíamos indicado en un problema anterior, por ejemplo, ¿no? Que teníamos un cuerpo de masa m, cuyo peso es masa por la gravedad, y había una fuerza que contrarrestaba su caída, ¿no? Entonces iba a caer este cuerpo a una cierta altura, ¿ya? Entonces esta fuerza de resistencia era proporcional a la velocidad que iba a tener este cuerpo en cualquier momento, ¿no? Nosotros planteábamos esto de acuerdo a la ley de Newton, masa por la gravedad, k por la velocidad, y este era igual a masa por la aceleración, ¿no? Que vendría a ser masa por la derivada de la velocidad del tiempo, ¿no? Entonces, cuando no conocíamos o no queríamos utilizar la derivada de forma exacta, utilizábamos el método de Euler, ¿no? Entonces, ¿cómo era eso? Bueno, era sencillo, ¿no? Dividíamos esta masa, te quedaría esta expresión, k sobre m por la velocidad igual a la derivada de la velocidad del tiempo, ¿no? Ahora nosotros recordemos cuál era ese método de Euler. Si nosotros teníamos una función, por ejemplo, de esta forma, ¿no? Así, una recta secante, ya. Vamos a definir el punto x0 y y0, ¿ya? Este va a ser el punto x1 y y1, ¿no? ¿Cuál era el concepto de derivada? Es que este punto x1 se iba a aproximar hasta el punto al x0, ¿no? De tal forma que esta recta secante ya no se va a convertir en una recta secante, sino una recta tangente, ¿no? Que es el concepto de derivada, ¿no? Entonces, ¿qué hacíamos, no? Por ejemplo, de este triangulito, aplicábamos, ¿no? Límite, o sea, la derivada de esa función ahí, vendría a ser el límite de la función f de x1 menos la función f de x0, restado de x1 menos x0, cuando el x1, por ejemplo, se aproxima al x0, ¿no? Entonces, nosotros podríamos seleccionar este ancho ya, ¿no? Entonces esto ya podríamos aproximar a una igualdad, ¿no? De tal forma que ya borraríamos esta derivada, ¿no? Entonces la derivada sería esta expresión, ¿no? Esta expresión. Siempre y cuando ya nosotros ya controlábamos este ancho, ¿no? Y aplicábamos, ¿no? G menos K sobre B sobre M. Entonces la derivada era aproximadamente esta expresión. La función es la velocidad, ¿no? La velocidad en un punto actual menos la velocidad en punto anterior sobre un delta de t, ¿no? Estamos en función del tiempo, ¿no? Entonces este delta de t multiplicaba g, k sobre m, y este vendría a ser la velocidad en el punto anterior, ¿no? Más, mejor dicho, velocidad de k sobre b, k más 1, ¿no? Y ahí aplicamos el método de Gauss, ¿no? Y miren, este método sirve bastante, ¿no? Para poder
teníamos que hacer varias interacciones, ¿no? Ahora, ¿cómo aplicábamos a nuestra expresión? Bueno, sencillo, ¿no? Simplemente teníamos que, recordemos que esto, mi algoritmo de desarrollo, era esto, ¿no? F de xk, y aquí viene la derivada, ¿no? Entonces tendríamos que reemplazar esto, esta derivada, por xk. Tendríamos que hacer este f de x más 1, mejor dicho, reemplazar de xk más 1 menos el f de xk anterior sobre xk más 1 menos xk, ¿no? Esto reemplacemos acá. Y al final vamos a despejar de tal forma que vamos a encontrar alguna expresión para x más 1, ¿no? Entonces, ese es un método, utilizando el método de Newton, de Raphson, bueno, de Raphson y de Euler, ¿no? Listo. Entonces, esa es la unificación, ¿no? Esa es ya para aquellas funciones que no se pueden hacer, no se pueden derivar, ¿no? En la siguiente clase, posiblemente vamos a desarrollar este algoritmo, que ya así, ya vamos a llamarle el método de Newton-Raphson y Euler, ¿ya? Bueno, hasta ahí ha sido todo, estimados. Espero que les guste, les haya gustado el video y sea directo para cada uno de ustedes, o tal vez para recordar nuestra época universitaria. Hasta una siguiente oportunidad. Gracias.